Saulo de Tarso era conocido en todo el Imperio Romano como un celoso defensor de la ley judía, un fariseo devoto que veía el crecimiento del cristianismo como una amenaza directa a su fe ancestral. Hijo de un comerciante y poseedor de la ciudadanía romana, tenía una educación impecable y un fervor religioso inquebrantable, Filipenses 3, versículos 5 y 6. Para él, los seguidores de Cristo no eran más que herejes que debían ser detenidos a toda costa. Su reputación creció rápidamente como un perseguidor incansable, implacable, en su misión de destruir la nueva fe naciente. En Jerusalén, ganó notoriedad al supervisar la ejecución de Esteban, el primer mártir cristiano, consentiendo en su apedreamiento y guardando las vestiduras de los que ejecutaban la sentencia. A partir de ahí, una furia intensa se apoderó de Saulo, quien comenzó a invadir casas, arrastrando hombres y mujeres a la prisión, decidido a silenciar a esa secta perturbadora. Creía estar cumpliendo la voluntad de Dios, pero mal sabía que su destino estaba a punto de cambiar de forma radical. La persecución se intensificaba y Saulo, con órdenes de los sacerdotes judíos, decidió dirigirse a Damasco, donde muchos cristianos buscaban refugio. Con cartas que autorizaban la captura de cualquier seguidor de Cristo, estaba determinado a erradicar esta nueva fe que comenzaba a expandirse como un incendio incontrolable. Hechos 9, versículos 1 y 2. Saulo no sabía que su viaje a Damasco lo colocaría en una ruta de colisión con el mismo Jesús, en una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Una carretera árida, una mente resuelta y un corazón endurecido estaban a punto de enfrentar la luz más brillante que jamás existiera. Creía que su misión estaba clara y su convicción era inquebrantable. Pero lo que no sabía era que, al intentar destruir el cristianismo, solo estaba pavimentando el camino para convertirse en una de las figuras más influyentes de esa fe. Su historia de perseguidor se transformaría en algo mucho más profundo, y su viaje apenas comenzaba. En medio del camino a Damasco, en una mañana calurosa, Saulo lideraba su grupo con la misma mirada decidida que lo hacía temido por muchos. Pero de repente, una luz intensa, más brillante que el sol del mediodía, lo rodeó. Cayó de rodillas, y sus compañeros, aturdidos, no entendieron lo que estaba sucediendo. En el repentino silencio, una voz poderosa resonó. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Confundido y ciego por la luz, Saulo preguntó, «¿Quién eres tú, Señor?» La respuesta, cargada de una autoridad indiscutible, llegó como un golpe. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Hechos 9, 5. En ese instante, la creencia inquebrantable de Saulo en su misión fue totalmente desafiada. El hombre que tanto odiaba, que consideraba un enemigo de la ley, ahora se le revelaba de forma directa y personal. El impacto de ese momento lo dejó vulnerable como nunca antes. Ciego, Saulo fue guiado por sus compañeros hasta Damasco. Durante 3 días no comió ni bebió, atrapado en una oscuridad física que reflejaba la tormenta interna en su alma. Hechos 9, 9. La voz de Jesús resonaba en su mente, deconstruyendo sus certezas y dejándolo ante una única verdad. Se había engañado sobre todo. En este período de oscuridad, Saulo enfrentó sus demonios internos, su culpa y el peso de sus acciones. Mientras Saulo estaba en Damasco, el Señor apareció en una visión a un discípulo llamado Ananías, instruyéndolo a acercarse a Saulo y restaurarle la vista. Hechos 9, del 10 al 12. Ananías, temeroso, dudó, pues conocía la fama de perseguidor de Saulo, pero, obediente, fue hasta él. Al imponer sus manos sobre Saulo, escamas cayeron de sus ojos y pudo ver nuevamente. La primera cosa que vio fue la mano de un cristiano extendida para ayudarlo, marcando el comienzo de su nueva vida. Saulo, ahora Pablo, comprendió que había sido llamado para una misión mayor de lo que imaginaba.
Su persecución a los cristianos había terminado, pero estaba a punto de enfrentar una persecución aún más feroz, ahora como uno de los mayores defensores de la fe que un día intentó destruir. Cuando su vista fue restaurada, Pablo sintió como si hubiera nacido de nuevo. Comenzó a ver no solo con los ojos, sino también con el corazón. Poco después de su encuentro con Ananías, Pablo se bautizó, marcando el fin de su vida anterior y el comienzo de una nueva jornada. Hechos 9:18. Comprendiendo la magnitud del error que había cometido, sintió una urgencia incontrolable de compartir su nueva fe, incluso sabiendo que esto le traería enemigos de todas partes. En lugar de regresar a Jerusalén, Pablo comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco, anunciando que Jesús era el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Esta transformación repentina e inesperada sorprendió tanto a los judíos como a los cristianos. Muchos cuestionaban si ese cambio era genuino o una táctica para infiltrarse y destruir la comunidad cristiana desde adentro. Sin embargo, él se mantenía firme, enfrentando la desconfianza con la misma tenacidad que antes usaba para perseguir. El cambio en Pablo fue tan radical que pronto se convirtió en un objetivo de los mismos judíos que antes lo apoyaban. Se sintieron traicionados y conspiraron para matarlo. La persecución comenzó a intensificarse rápidamente, y Pablo se vio obligado a abandonar Damasco apresuradamente. En una fuga dramática, fue bajado en un cesto por las murallas de la ciudad durante la noche, con la ayuda de los propios cristianos que antes temían su presencia. Pablo sabía que su conversión no sería aceptada fácilmente, pero también comprendía que su misión era mucho mayor que él mismo. Decidió partir hacia Arabia, donde pasó años en reflexión y oración, buscando comprender profundamente el llamado que había recibido. Gálatas 1:17. Este período de aislamiento fue crucial para moldear al apóstol que llegaría a ser. Después de este tiempo, regresó a Damasco y a continuación a Jerusalén, donde enfrentaría sus primeros grandes desafíos como nuevo defensor de la fe cristiana. Pero Pablo estaba preparado, pues su fe era inquebrantable, y sabía que su jornada de persecuciones apenas comenzaba. Pablo, ahora un defensor fervoroso de Cristo, rápidamente se convirtió en un blanco de persecución. Los propios judíos que antes lo apoyaban se volvieron contra él, indignados por su traición. En Jerusalén, su presencia fue recibida con temor y desconfianza por la comunidad cristiana, que aún lo veía como el cruel perseguidor de antaño. Sin embargo, Pablo no se dejó desanimar, y con la ayuda de Bernabé, un cristiano influyente, logró ser aceptado por los apóstoles. Tan pronto como comenzó a predicar abiertamente sobre su conversión, Pablo experimentó la furia de aquellos que un día lo consideraron un aliado. Fue expulsado de sinagogas, agredido físicamente y constantemente amenazado de muerte. Su celo por convertir a judíos y gentiles a la nueva fe era visto como una afrenta a la tradición judía. A cada ciudad que pasaba, dejaba un rastro de indignación entre sus opositores y un rastro de esperanza entre los convertidos. Los primeros signos de una persecución sistemática contra Pablo comenzaron a surgir. Se convirtió en objetivo de conspiraciones y emboscadas por parte de las autoridades religiosas judías. Varias veces, Pablo tuvo que huir para salvar su vida, a menudo avisado por revelaciones divinas o información de seguidores leales. Entendía que, así como él había perseguido a los cristianos, ahora él era el perseguido, y eso solo fortalecía su fe. A pesar de la persecución implacable, Pablo nunca se cayó. Por el contrario, intensificó sus misiones, viajando a diversas regiones del Imperio Romano, enfrentando tormentas, privaciones y más intentos de asesinato.
Sabía que su misión era predicar el Evangelio hasta los confines de la tierra, y nada lo impediría de cumplir ese propósito divino. Hechos 13:47. Y así, de ciudad en ciudad, de prisión en prisión, Pablo continuó su jornada, siempre un paso adelante de aquellos que querían su cabeza. Su resiliencia, coraje y fe comenzaron a inspirar no solo a los cristianos, sino también a aquellos que atestiguaban su incansable dedicación a una causa mayor que él mismo. La situación en Damasco se volvió insostenible para Pablo. Los judíos locales, furiosos con su audaz predicación, decidieron que debía ser eliminado. Se montaron trampas, se posicionaron guardias en las puertas de la ciudad y se planeó una emboscada para capturarlo y matarlo. Pablo, consciente del peligro inminente, sabía que necesitaba salir de Damasco, y rápido. Los seguidores de Pablo, temiendo por su vida, idearon una fuga improbable. Durante la noche, mientras los guardias romanos patrullaban las murallas, colocaron a Pablo dentro de un gran cesto. Con cuerdas gruesas y manos temblorosas, sus compañeros bajaron el cesto por las murallas de la ciudad. El corazón de Pablo latía con fuerza. Sabía que si era descubierto, sería su fin. Pero en aquella oscura noche, escapó por primera de muchas veces de una muerte cierta. La fuga por las murallas de Damasco simbolizó el inicio de una serie de huidas y persecuciones que se convertirían en rutina en la vida de Pablo. Entendió que su nueva fe lo colocaría constantemente en peligro, pero eso no lo desanimó. Al contrario, vio en ello una señal de que estaba en el camino correcto, el camino elegido por Dios. Dejando Damasco, partió hacia Jerusalén, sabiendo que su recepción sería aún más hostil. Aún así, estaba decidido a continuar predicando, enfrentando a los enemigos de la fe con la misma osadía con la que antes había perseguido a los cristianos. Estaba convencido de que, aunque sus enemigos estaban decididos a silenciarlo, su mensaje de fe, esperanza y amor jamás sería silenciado. Pablo entendió que cada paso, cada fuga, cada peligro era parte de un plan mayor. Había sido elegido para ser la voz de los que creían, incluso si para ello tenía que pagar con su propia vida. Y así, su jornada de fe apenas comenzaba, cada vez más peligrosa, pero también cada vez más luminosa. Tras su regreso a Jerusalén y la creciente hostilidad enfrentada, Pablo entendió que su misión lo llevaría más allá de las fronteras de Judea. Inspirado por el Espíritu Santo, partió hacia ciudades fuera de Israel, lugares donde el mensaje de Cristo aún era desconocido. Su primer destino fue la isla de Chipre, y luego la región de Galacia, donde comenzó a predicar en las sinagogas y a reunir pequeños grupos de cristianos. Hechos 13, versículos 4 y 5. Mientras viajaba, Pablo encontró no solo judíos que estaban abiertos a la nueva fe, sino también gentiles que se interesaban por el mensaje de Jesús. Se dedicó con fervor a romper las barreras culturales y religiosas, argumentando que Cristo vino a salvar a todos, judíos y gentiles. Gálatas 3:28. Su habilidad para adaptar el mensaje a diferentes públicos hizo que muchos lo escucharan y se convirtieran, generando tanto entusiasmo como resistencia. Por donde pasaba, Pablo dejaba seguidores y nuevos convertidos, pero también enfrentaba feroz resistencia. En Antioquía de Pisidia, por ejemplo, fue expulsado de la ciudad por los líderes locales y en Iconio hubo un intento de apedreamiento en su contra. Aún así, nunca se rindió. Continuaba predicando con valentía, plantando iglesias en cada ciudad y estableciendo liderazgos locales para continuar el trabajo misionero. La osadía de Pablo en llevar el cristianismo a lugares donde nunca había sido predicado antes marcó un punto de inflexión en la expansión de la fe cristiana. Sus viajes misioneros se convirtieron en legendarios y su ejemplo inspirador. Sabía que enfrentaría peligros en cada paso, pero confiaba en que el Espíritu Santo lo guiaría y lo protegería.
como siempre lo había hecho hasta entonces. Incluso con toda la oposición, Pablo continuaba perseverando, sabiendo que su misión era divina. Entendía que así como fue elegido para llevar el Evangelio a los gentiles, también sería perseguido hasta el final, pero para él el costo valía la pena, pues estaba haciendo el trabajo de Dios sin medir consecuencias. A lo largo de sus misiones, Pablo enfrentó innumerables prisiones y torturas. Su primera gran prisión ocurrió en Filipos, cuando él y Silas fueron golpeados con varas y lanzados a la prisión, con los pies atrapados en troncos. A pesar de esta brutal tortura, Pablo no perdió la fe. Él y Silas cantaban himnos a Dios en medio de la noche, sorprendiendo a los otros prisioneros. Y entonces un terremoto sacudió la prisión, abriendo todas las puertas y soltando las cadenas de todos los presos. Este evento sobrenatural no solo salvó a Pablo y Silas, sino que también convirtió al carcelero, quien tras casi suicidarse, recibió el Evangelio y fue bautizado junto con toda su familia. Hechos 16, del 27 al 34. Cada prisión parecía traer un nuevo milagro y nuevos convertidos, pero también intensificaba el odio de sus enemigos. A cada liberación, Pablo sentía que su misión era aún más confirmada por Dios, y eso lo animaba a continuar, a pesar de los riesgos. Además de las prisiones, Pablo sufrió golpizas, apedreamientos y naufragios. En una carta a los Corintios describió su experiencia de haber sido 5 veces azotado por los judíos, 3 veces golpeado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces naufragado, y 1 noche y 1 día estuve en el abismo. Para él, estas experiencias eran parte de su llamado, un testimonio vivo de su fe inquebrantable. Cada sufrimiento que Pablo soportaba servía como un testimonio poderoso para aquellos que lo seguían. Sus cicatrices eran marcas de honor, y él las usaba para enseñar que el camino del cristiano no es fácil, pero es recompensado con la gracia de Dios. Su ejemplo se convirtió en una inspiración para muchos, que veían en él la fuerza y el coraje para seguir creyendo y predicando el Evangelio, incluso ante las más severas adversidades. A pesar de todos los sufrimientos, Pablo nunca desistió de su misión. Sabía que mientras tuviera aliento, continuaría esparciendo el mensaje de Cristo, independientemente de lo que enfrentara. Su fe era inquebrantable y estaba decidido a ver el cumplimiento de su misión hasta el final de sus días. En su viaje a Roma, Pablo enfrentó uno de sus momentos más dramáticos, un naufragio que casi le costó la vida. Mientras era transportado como prisionero, el barco en el que estaba fue golpeado por una violenta tormenta en el mar Mediterráneo. Durante 14 días, la tripulación luchó contra el viento y las olas, hasta que el barco encalló y se partió en las rocas cerca de la isla de Malta. A pesar del caos, Pablo mantuvo la calma y confortó a los demás, asegurando que ninguno de ellos perdería la vida, pues un ángel de Dios le había aparecido en un sueño, prometiendo su protección y la de todos los que estaban con él. Hechos 27, versículos 23 y 24. Cuando el barco finalmente naufragó, todos los 276 pasajeros sobrevivieron, exactamente como Pablo había profetizado. Esta experiencia reforzó aún más su reputación como hombre de Dios, incluso entre los gentiles. En la isla de Malta, Pablo continuó demostrando la poderosa protección divina sobre su vida. Mientras recogía leña para encender una fogata, una víbora lo mordió en la mano. Los habitantes locales esperaban que muriera, pero Pablo simplemente sacudió la serpiente dentro del fuego y continuó sin ser afectado. Esta demostración de poder hizo que los isleños lo consideraran un dios, y muchos vinieron a escuchar su mensaje. Durante su estancia en Malta, Pablo curó al padre de Publio, el principal oficial de la isla, que estaba gravemente enfermo. Hechos 28, versículos 7 y 8.
A twisted new season of The Traitors is finally here. What did I get myself into? The prize, $250,000. I'm gonna lie and cheat and do whatever I have to do to win. If you're gonna come for me, I'll finish you. Shame on you! I'm out for blood. It is like a firing squad. Boom, 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 boom. Let the games begin. Emmy Award winner, The Traitors. New episode streaming Thursdays at 9 p.m. Eastern, only on Peacock. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Este milagro llevó a que muchos otros enfermos fueran traídos ante él, y todos fueron sanados. La reputación de Pablo como un hombre santo creció rápidamente y fue honrado por todos, hasta ser finalmente enviado a Roma. El naufragio en Malta fue más que una tragedia evitada, fue una demostración del poder de Dios operando a través de Pablo, fortaleciendo su fe y la de aquellos a su alrededor. Incluso ante el peligro inminente, confiaba plenamente en el plan divino, consciente de que su misión estaba lejos de terminar. Paulo llegó a Roma, la capital del imperio, sabiendo que enfrentaría su mayor desafío hasta entonces. Mantenido bajo prisión domiciliaria, aún recibía visitantes y predicaba el Evangelio con toda libertad durante 2 años enteros, sin impedimento alguno. Su testimonio no pudo ser silenciado. Por el contrario, continuó resonando en las cartas que escribía para las iglesias esparcidas por todo el imperio. Aún aprisionado, Paulo transformó su situación en una oportunidad para difundir aún más el mensaje de Cristo. Escribió algunas de sus cartas más impactantes, conocidas hoy como epístolas prisioneras, incluyendo Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Estas cartas no solo fortalecían a las iglesias en la fe, sino que también expandían la comprensión del Evangelio, profundizando enseñanzas y respondiendo a dudas de muchos cristianos. Efesios 6, 20. El mensaje de Paulo resonaba lejos de su prisión. Sabía que sus cartas se convertirían en instrumentos de transformación para aquellos que las leyeran, y estaba seguro de que, incluso en prisión, estaba cumpliendo su papel como apóstol de Cristo. Cada palabra escrita era una proclamación de fe, coraje y resistencia contra las fuerzas que intentaban silenciarlo. En Roma, muchos oyeron sobre su prisión y vinieron a verlo, incluidos soldados de la Guardia Pretoriana e incluso miembros de la casa de César. Filipenses 1, 13. Continuaba predicando, orando y animando, utilizando cada oportunidad para difundir la palabra de Dios. Su voz, de hecho, no podía ser silenciada. Ni siquiera las cadenas físicas podían contener el poder espiritual de su mensaje. Paulo sabía que su tiempo era limitado, pero no se desesperó. Estaba determinado a usar cada día de su vida para el propósito que Dios le había confiado. Y aun mientras aguardaba un juicio incierto, continuaba impactando vidas, consciente de que su mensaje jamás moriría. Durante sus viajes misioneros, Paulo llegó a Atenas, la capital intelectual del mundo antiguo. Allí encontró una ciudad llena de ídolos y filosofías diversas. Decidido a confrontar las creencias locales, Paulo comenzó a debatir con filósofos epicúreos y estoicos en el Areópago, el lugar de discusión de los pensadores más ilustres de Atenas. Al ser invitado a hablar en el Areópago, Paulo percibió la oportunidad de predicar para un público diferente, compuesto por pensadores y líderes de la ciudad. Comenzó su discurso reconociendo la religiosidad de los atenienses, pero pronto reveló que el Dios desconocido al que dedicaban un altar era en realidad el único y verdadero Dios, el creador de todas las cosas.
Prosiguió argumentando que Dios no era hecho de oro, plata o piedra, como los ídolos, sino que era el creador de todos los seres vivos y había resucitado de los muertos en Jesucristo. El discurso de Paulo fue una mezcla brillante de filosofía y fe, desafiando los conceptos establecidos y provocando reacciones mixtas. Algunos se burlaron, pero otros quedaron intrigados, incluidos Dionisio, el Areopagita y una mujer llamada Damaris, quienes se convirtieron y se volvieron seguidores de Cristo. Hechos 17, del 32 al 34. Paulo había logrado plantar la semilla del Evangelio incluso en el corazón de la sabiduría pagana. Este enfrentamiento en Atenas mostró la habilidad de Paulo para adaptar su mensaje a diferentes contextos y audiencias. Usó la cultura y el conocimiento de los atenienses para hablar de Cristo de una manera que fuera comprensible para ellos, demostrando que el Evangelio podría trascender fronteras culturales y filosóficas. Aunque dejó Atenas con pocos convertidos, Paulo sabía que había cumplido su papel. No estaba allí para agradar, sino para proclamar la verdad, y como siempre, estaba dispuesto a enfrentar cualquier crítica o resistencia, siempre que eso significara que más un alma pudiera conocer al Cristo resucitado. Mientras aguardaba su juicio en Roma, Pablo no permitió que las cadenas limitaran su misión. Sabía que incluso preso podía continuar impactando la vida de muchos a través de las palabras. Así, comenzó a escribir cartas a las iglesias esparcidas por el Imperio Romano, iglesias que él había plantado o fortalecido en sus viajes misioneros. No veía la prisión como una derrota, sino como una oportunidad para continuar su ministerio de una manera diferente. En sus cartas, Pablo transmitió mensajes de esperanza, alegría y aliento. A los filipenses escribió: «Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos». Filipenses 4:4. Enfatizó que, a pesar de su prisión, el Evangelio continuaba prosperando y que sus cadenas estaban sirviendo para el progreso de la fe. En cada línea, Pablo reflejaba una fe inquebrantable, una certeza de que Dios estaba usando su situación para un propósito mayor. Además de fortalecer a los cristianos, sus epístolas también proporcionaron instrucciones valiosas sobre cómo vivir una vida digna del Evangelio. A los efesios habló de la armadura de Dios, una metáfora poderosa para mantenerse firme contra las fuerzas espirituales del mal. Efesios 6, del 10 al 17. A los colosenses destacó la supremacía de Cristo sobre toda la creación y exhortó a los creyentes a vivir vidas arraigadas y firmes en la fe. Pablo sabía que sus cartas eran mucho más que palabras, eran un medio para inspirar y fortalecer a los cristianos en tiempos de persecución e incertidumbre. Veía sus palabras como semillas plantadas en suelo fértil, que, a pesar de las circunstancias adversas, germinarían y darían frutos abundantes. Cada carta era una expresión de su fe. Una demostración de que el Evangelio no puede ser silenciado por cadenas o prisiones. Incluso sabiendo que el juicio en Roma podría terminar en su ejecución, Pablo no se dejó abatir. Tenía la certeza de que, incluso si su vida terrenal llegaba a su fin, su obra continuaría a través de las palabras que había escrito, que resonarían a través de los siglos y se convertirían en una parte integral del Nuevo Testamento. Sus cartas eran más que mensajes de aliento, eran declaraciones eternas de fe y valentía. Antes de ser llevado a Roma, Pablo pasó por un largo periodo de encarcelamiento en Cesarea bajo el dominio romano. Acusado por los líderes religiosos judíos de incitar revueltas en todo el imperio, fue detenido por orden del procurador romano Félix, quien, a pesar de no encontrar ningún crimen, mantuvo a Pablo preso con la esperanza de recibir un soborno. Durante 2 años, Pablo permaneció en Cesarea, esperando una resolución que parecía nunca llegar. La prisión en Cesarea, sin embargo, no fue un período de inactividad para Pablo.
tuvo la oportunidad de testificar su fe ante gobernadores e incluso reyes, como Félix, Porcio Festo y el rey Agripa II. Ante Agripa, Pablo narró con pasión y claridad su dramática conversión en el camino a Damasco, su llamado para predicar a los gentiles y su compromiso inquebrantable con Cristo. Fue tan persuasivo que el propio Agripa declaró: «Por poco me persuades a hacerme cristiano». Hechos 26, 28. Pablo no solo se defendió de las acusaciones, sino que también aprovechó cada audiencia para proclamar el Evangelio, mostrando una fe inquebrantable y un espíritu indomable. Sabía que su prisión no era un fin, sino un medio para cumplir el propósito de Dios en su vida. Al testificar ante líderes políticos y religiosos, Pablo plantaba semillas que podrían germinar en el corazón de cualquiera que lo oyera. A pesar de su situación incierta y de la evidente injusticia, Pablo no se desanimó. Entendía que su prisión formaba parte del plan divino y que de alguna manera Dios usaría ese tiempo de espera para su propósito. Durante esos 2 años de encarcelamiento, experimentó un refinamiento espiritual, una preparación intensa para lo que estaba por venir. En su mente y corazón se preparaba para el martirio, sabiendo que su tiempo en la tierra era limitado, pero su impacto sería eterno. La prisión en Cesarea fue una experiencia de prueba y paciencia. Ella preparó a Pablo para lo que le esperaba en Roma y solidificó su convicción de que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Incluso ante su prisión, continuaba impactando vidas e inspirando fe, demostrando que su voz no podía ser silenciada. Después de 2 años de detención en Cesarea, Pablo, ejerciendo su derecho como ciudadano romano, apeló para ser juzgado por César. Esto significaba un viaje peligroso e impredecible hacia Roma, un viaje que se revelaría lleno de obstáculos y peligros mortales. Embarcándose como prisionero en un barco con destino a Roma, Pablo enfrentó una jornada llena de dificultades, incluida una devastadora tormenta que resultó en un naufragio en el mar Mediterráneo. Durante la tormenta, el barco fue sacudido violentamente durante 14 días, dejando a todos a bordo sin esperanza de supervivencia. Sin embargo, Pablo, confortado por una visión de un ángel que le prometió que todos a bordo serían salvados, transmitió esa confianza a los demás. Cuando el barco finalmente naufragó cerca de la isla de Malta, Pablo emergió como líder, guiando a la tripulación y a los pasajeros hacia la seguridad, exactamente como había profetizado. La llegada a Roma no trajo el fin de las dificultades para Pablo. Preso, pero nunca derrotado, continuó su ministerio, escribiendo cartas, predicando y animando a todos los que venían a él. Sabía que su vida estaba al borde, pero también sabía que su misión no estaba completa hasta que hubiera dado su último testimonio. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, escribió, expresando su disposición a sacrificarlo todo por la causa de Cristo. Mientras aguardaba su juicio final, Pablo reflexionaba sobre su vida y su misión. En una de sus últimas cartas a Timoteo escribió: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me está reservada la corona de justicia, que el Señor, justo juez, me dará en aquel día». 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Estas palabras resumen su trayectoria, una vida de lucha, perseverancia y fe inquebrantable, una vida dedicada completamente a Dios. Pablo sabía que el fin estaba cerca, pero no tenía miedo. Enfrentaba la sombra de la muerte con confianza, sabiendo que había cumplido la obra que Dios le había confiado. Sabía que, incluso cuando su vida en la tierra terminara, su verdadera victoria estaría en la presencia eterna de Cristo. Y así caminaba hacia su destino final, con la certeza de que su vida había sido una carrera bien corrida y una fe bien guardada. Pablo finalmente llegó al punto culminante de su jornada terrenal, el esperado enfrentamiento ante Nerón, el emperador romano.
Después de años de predicaciones, milagros, persecuciones y encarcelamientos, Pablo estaba a punto de dar testimonio de su fe ante el gobernante más poderoso del mundo. Sabía que Nerón era conocido por su crueldad e imprevisibilidad, pero eso no lo intimidó. Para Pablo, ese era el momento de cumplir la misión final que Dios le había dado: proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra, incluyendo el propio palacio imperial. En su audiencia con Nerón, Pablo habló con la misma audacia y fe que lo habían guiado desde su conversión en el camino a Damasco. Narró cómo, de perseguidor implacable de los cristianos, se había convertido en el mayor defensor de Cristo, predicando en todos los lugares a donde Dios lo enviara, desde las sinagogas judías hasta las plazas públicas de los gentiles. Explicó que su fe no era una amenaza al imperio, sino un llamado a la verdadera paz y salvación para todos los pueblos, incluidos los romanos. Pablo sabía que estaba enfrentando el riesgo de ejecución, pero no demostró miedo. Al contrario, su voz firme y confiada revelaba la profundidad de su convicción de que Cristo era el único camino hacia la redención. Hablaba de su esperanza en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Un mensaje que dejaba a muchos perplejos, especialmente en el círculo de Nerón, donde prevalecían la duda y el cinismo. Aunque no sabemos exactamente las palabras que Pablo usó ante Nerón, podemos imaginar que habló con la misma pasión y claridad que siempre había demostrado. Para él, ese era el ápice de su misión. Sabía que su tiempo en la tierra estaba acabando, pero no veía eso como una derrota. Al contrario, para Pablo, este sería su último testimonio, su última oportunidad de sembrar la palabra de Dios en el corazón más duro del imperio. Nerón, por otro lado, no era un hombre fácilmente conmovido. La tradición cristiana relata que el juicio de Pablo no fue justo y que el emperador, motivado por caprichos políticos y por su propio odio hacia los cristianos, condenó a Pablo a muerte. Sin embargo, Pablo salió de su audiencia con la misma paz interior que siempre lo había acompañado, sabiendo que había cumplido su misión de manera fiel y valiente. Su último testimonio, aunque breve, resonaría por siglos como un ejemplo de fe inquebrantable ante el mayor de los peligros. Pablo fue condenado a muerte por decapitación, una sentencia reservada a los ciudadanos romanos, considerada menos cruel que la crucifixión, la pena común para otros cristianos. Fue llevado fuera de las murallas de Roma, hasta un lugar conocido como la Vía Ostiense, donde su destino final lo aguardaba. El camino hacia el lugar de la ejecución estaba lleno de una extraña serenidad. Pablo caminaba con pasos firmes, sabiendo que el momento de su encuentro con Cristo estaba próximo. Para Pablo, el martirio no era una derrota, sino una victoria suprema. Sabía que su muerte sería solo el comienzo de algo mayor. En su última carta a Timoteo, escribió con la convicción de alguien que ya había superado el miedo a la muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me está reservada la corona de justicia, que el Señor, justo juez, me dará en aquel día. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Estas palabras, escritas poco antes de su ejecución, reflejan la certeza de Pablo de que la muerte no era el fin, sino la puerta hacia la eternidad. Ante el verdugo, Pablo probablemente se arrodilló en oración, manteniéndose firme hasta el último instante. Sabía que, al entregar su vida, estaba completando el trabajo que Dios le había confiado. La hoja descendió, y con ella, el cuerpo mortal de Pablo encontró su fin. Pero en ese momento, su alma encontró la liberación que tanto anhelaba. El encuentro con el Señor, a quien había servido fielmente hasta el último suspiro. El martirio de Pablo fue un testimonio final de su fe. Su muerte no silenció su voz. Al contrario, dio aún más fuerza a sus palabras que ya resonaban en las iglesias que él había fundado.
La sangre de Paulo se convirtió en la semilla de nuevos cristianos, inspirando a generaciones a seguir el mismo camino de valentía y fe. Él había vivido y muerto por Cristo, y ahora recibía la recompensa prometida. La decapitación de Paulo marcó el final de su viaje terrenal, pero no el final de su influencia. Sus escritos, sus predicaciones, sus cartas, todas continuarían guiando, inspirando y desafiando a los creyentes durante siglos. Su muerte selló su testimonio con el sello de autenticidad definitiva, el sacrificio de su propia vida por amor a Cristo. La muerte de Paulo fue un momento de gran pérdida para la iglesia primitiva, pero también marcó el inicio de un legado que resonaría a lo largo de la historia del cristianismo. Sus cartas, escritas en medio de prisiones, persecuciones y tribulaciones, se convirtieron en pilares fundamentales de la doctrina cristiana, influyendo no solo en la teología, sino también en la forma en que la fe es vivida y comprendida en todo el mundo. Sus enseñanzas sobre la gracia, la fe, la justificación y la santificación continúan siendo estudiadas, predicadas y aplicadas hasta hoy. Paulo fue más que un apóstol, fue un estratega misionero, un teólogo brillante, un pastor dedicado y un mártir valiente. Viajó miles de kilómetros a pie, en barco, enfrentando peligros constantes para predicar el evangelio a judíos y gentiles. Plantó iglesias, entrenó líderes y escribió cartas que moldearon la fe cristiana. No solo cambió el curso de la historia de la iglesia primitiva, sino que también sentó las bases para la expansión global del cristianismo. Sus escritos, como Romanos, Gálatas, Corintios y muchos otros, ofrecen una visión profunda y reveladora de la fe cristiana. Ellos explican el significado de la cruz, la resurrección de Cristo y la promesa de la vida eterna para todos los que creen. Sus cartas reflejan a un hombre de convicción inquebrantable, alguien que vivió y murió por lo que creía, alguien cuya fe era tan sólida como las montañas que escaló para predicar el Evangelio. El legado de Paulo también está vivo en las innumerables vidas que tocó durante sus viajes. En cada ciudad que visitó, dejó discípulos y seguidores que continuaron la obra que él comenzó. El impacto de sus misiones se observa en el crecimiento exponencial de la Iglesia, que incluso bajo severa persecución se expandió rápidamente por el Imperio Romano y más allá. Su ejemplo de dedicación y sacrificio se convirtió en un modelo para los cristianos de todas las épocas, inspirando misioneros, mártires, teólogos y fieles en todas partes del mundo. Hoy, siglos después de su muerte, Paulo aún habla a través de las Escrituras. Sus palabras siguen vivas, desafiando, confortando y guiando a millones de creyentes en todo el mundo. Nos recuerda que el verdadero llamado cristiano es vivir y morir por Cristo, con valentía, fe y amor incondicional. El apóstol de los gentiles, que comenzó como el mayor perseguidor de la Iglesia, terminó su vida como uno de sus mayores pilares. Su legado, forjado en sangre y fe, resuena a través de los siglos como un testimonio eterno del poder transformador de Dios.